Debido a las condiciones meteorológicas empieza a aparecer bastante algodoncillo. ¿Cómo podemos tratar? Para que no se pongan más o desaparezca. El algodoncillo, su umbral, dicen que es 2 ninfas por inflorescencia, que esto es lo que ocurre. Y ahora necesitáis una lupa para ver la ninfa, limpiarla, es decir, es bastante complicado encontrar ese umbral, ¿no? Entonces, el algodón tiene poco problema si lo ves esporádicamente. Lo malo es que el olivo se ponga blanco. Si el olivo está blanco, entonces sí hay una plaga importante y entonces sí habría que tratarlo. Otro consejo con respecto al tratamiento que creo que va a ser el mismo. Ya he dicho anteriormente que para que la plaga, para que el tratamiento funcione bien, mientras menos algodón tengáis, mejor. Entonces, si normalmente llueve o cae una tormenta y se suele lavar bastante el algodón, ese momento justo después de la lluvia es muy importante para el tratamiento, ya sea con fitosanitarios ecológicos o con convencionales, porque se queda la ninfa expuesta, entonces ahí vas a poder tratarla mucho mejor. Si no, os va a costar muchísimo más trabajo. Entonces, si tú ves que la masa algodonosa que tienes es puntual, pues yo no me preocuparía. Yo tengo algodoncillo en mis olivos, de vez en cuando en algún olivo tengo 4 o 5 puntos de algodón y eso nunca le he echado yo cuenta porque eso ahora cuando llegue el calor se va. Pero si estáis en las zonas problemáticas de algodoncillo y estáis viendo que la masa algodonosa es importante, pues hay que tratarlo. Y de hecho, ¿cuántas veces hay que tratarlo? Pues hasta que se quite. De hecho, ya digo que es muy difícil, tanto con los tratamientos nuestros como con tratamientos convencionales o ecológicos externos, que seáis capaces de controlar en una sola vez el algodón. Es bastante difícil, hay que darle caña, ¿vale?